Es real. Capcom estaría considerando un remake del remake de Resident Evil 1. Y aunque suena extraño porque prácticamente el primer remake ya existe, la lógica detrás es clara. La compañía busca actualizar uno de sus títulos más icónicos con el motor gráfico actual y llevarlo al mismo nivel técnico de los últimos remakes de la saga. Ahora bien, ¿qué significa esto para los fans? ¿Y qué pasa con los rumores de Code Veronica Resident Evil 0 o incluso Resident Evil 5? Hoy en Right Speed vamos a analizar todas las posibilidades, la historia detrás de cada juego y lo que Capcom podría tener entre manos para sorprendernos. Si el tema es de tu interés, ponte cómodo y sígueme por aquí. The circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. El presente de Capcom y la saga. Capcom tiene una hoja de ruta clara. Resident Evil Requiem o Resident Evil 9 está confirmado para el 2026 con el re-engine mostrando todo su potencial en la nueva generación. Mientras tanto, los remakes se han convertido en un segundo pilar de la saga. No solo son un homenaje, sino también una estrategia comercial. Resident Evil 2 Remake superó los 12 millones de copias, Resident Evil 4 Remake va camino a lo mismo, demostrando que el público quiere vivir o revivir la experiencia clásica con estándares modernos. La compañía alterna entre una entrega numerada y un remake, evitando saturar el mercado y manteniendo la expectación. Comencemos con Resident Evil Code Veronica. Code Veronica es un título fundamental pero muchas veces relegado. Fue la primera entrega en dar un salto a escenarios 3D completos en Dreamcast en el año 2000, expandiendo la historia de los Redfield y dando a Wesker un rol más protagónico. Según el insider Dust Golem, el remake está en desarrollo desde el 2022 y adelantado al calendario interno, lo que significa que Capcom ha tenido un ciclo de producción sin grandes tropiezos. ¿Qué lo hace tan importante? Por primera vez, Claire y Chris comparten protagonismo en un mismo juego. Albert Wesker pasa de ser un villano secundario a convertirse en un antagonista central con conexiones globales. La atmósfera gótica de la mansión Ashford y los experimentos de la familia son perfectos para un tratamiento con el re-engine. Los rumores apuntan a un lanzamiento entre 2027 y 2028, y no sería descabellado que Capcom quisiera rescatar este capítulo olvidado, para darle el mismo estatus que tienen los títulos numerados. Resident Evil 0, lanzado originalmente en GameCube en 2002, siempre vivió a la sombra del remake de Resident Evil 1. Su jugabilidad con el sistema Partner Swapping, controlar a Rebecca y a Billy alternando roles, fue innovadora en su momento, pero también polémica por romper el ritmo. El remake actual estaría en marcha, aunque sufrió un reinicio en 2023, retrasando cualquier estreno. ¿Por qué vale la pena un remake de Resident Evil 0? Es el prólogo de toda la saga, mostrando el incidente previo a los trenes de Arclay antes de los sucesos en la mansión. Puede corregir fallos jugables y expandir más a Rebecca Chambers, un personaje querido pero poco explorado. Por estos motivos, todo indica que llegaría después de Code Veronica, quizás en 2028, como complemento a la cronología clásica. Resident Evil 5. Aquí el panorama es distinto. Según las filtraciones,
Resident Evil 5 Remake no está en desarrollo actualmente, y hay motivos. Aunque fue el juego más vendido de la franquicia durante años, fue también el más criticado por alejarse del survival horror hacia la acción. Traerlo de vuelta sería un desafío. ¿Mantener su tono de acción cooperativa? ¿O reinterpretarlo con un enfoque más oscuro para alinearlo con los remakes previos? Capcom parece estar postergando este remake para no repetir errores ni apresurar un proyecto que divide a la comunidad. El caso especial: Resident Evil 1 Remake del Remake. El remake de GameCube en 2002 es considerado una obra maestra. Atmósfera única, escenarios pre-renderizados con un detalle increíble y un rediseño total de la mansión Spencer. Sin embargo, hoy en día se siente limitado en comparación con los estándares del re-engine. Muchos fans reclaman un remake del remake, que permita cámara libre en tercera persona como en Resident Evil 2 Remake y en Resident Evil 4 Remake. Rediseño de la mansión con mayor verticalidad y exploración. Reinterpretar a Lisa Trevor y los experimentos de Umbrella con nuevas secuencias cinemáticas. Aunque Capcom no ha filtrado nada al respecto, la presión de la comunidad es evidente. Si la compañía decide rehacer este clásico, podría convertirse en un éxito asegurado y un nuevo portal de entrada para las nuevas generaciones. Desde una perspectiva más global, por llegar hasta aquí, solo a ti te contaré. Con toda la información sobre la mesa, el escenario más probable es el siguiente. En 2026 tendremos Resident Evil Requiem. Entre el 2027 y 2028 veremos el esperado Code Veronica Remake, con Claire, Chris y Wesker reclamando su lugar en la saga. Es esencial tener un mayor contexto de este importante antagonista antes de pasar a los siguientes, ¿verdad? Continuemos la discusión abajo. Le seguirá Resident Evil 0 Remake, reforzando aún más los orígenes de la historia. A estas alturas ya no hablaremos de fechas, puesto que sería irresponsable. Resident Evil 5 quedará en pausa y el ansiado remake del remake de Resident Evil 1 sigue siendo un sueño latente que podría materializarse si Capcom busca otro éxito seguro. Pero debemos estar tranquilos, ya que lo veo bastante probable. Para terminar, ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué remake debería priorizar Capcom? ¿Prefieres ver el regreso de Claire en Code Veronica, la mansión Spencer renovada o un salto directo a la acción con Resident Evil 5? Déjamelo en los comentarios. Y si te apasionan los remakes tanto como a mí, te invito a ver nuestro análisis sobre la importancia de los remakes, que tienes en pantalla superior ahora mismo. Te lo dejaré también en la descripción del vídeo y en pantallas finales. Y hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Si quieres seguir disfrutando más contenido, te invito a ver nuestra serie de Metal Gear Solid Delta, que ya está disponible en el canal. Por cierto, está buenísima. Además, recuerda que ya puedes unirte a las membresías de Rightspeed para acceder a beneficios exclusivos que tengo preparados solo para ti. Toda la información la encuentras arriba en la descripción del vídeo y bla, bla, bla. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rightspeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs.
Hasta luego.